Era la hora en que Isabel ya debería estar dormida. El momento de apagar la última vela y desvanecerse entre las sombras, como siempre hacía. Pero aquella noche algo la llamaba. Algo que no sabía nombrar y que la empujaba a avanzar. Su respiración, antes tranquila, se volvió alerta. No había pasos, no había voces. Solo un silencio tan denso que parecía hacer temblar hasta las cortinas, aunque no soplara ni una brisa. No entendía por qué caminaba hacia allí. Solo sabía que no era la primera vez que escuchaba aquel sonido proveniente del ala cerrada del castillo, pero sí era la primera vez que decidía escucharlo de verdad. Cada paso resonaba como un riesgo, cada sombra parecía viva, y cuando por fin abrió la puerta, no encontró oscuridad. Encontró ojos, ojos febriles, asustados, y una frase que jamás olvidaría. La vela en su mano vaciló, igual que su valentía, porque en ese instante Isabel comprendió que solo tenía dos caminos: proteger un secreto que podía destruirla, o salvar una verdad que podía liberar a todos, menos a ella. Era noche de primavera en el año de 1748. Isabel María avanzaba descalza por los corredores de piedra del castillo ancestral. La humedad subía desde el suelo como un susurro helado, pero sus pasos seguían siendo tan silenciosos como siempre. 3 años de servicio la habían convertido en una sombra dócil, invisible para quienes preferían no ver a los que limpiaban sus desechos. La llama de la vela que sostenía temblaba con cada corriente de aire, como si también temiera lo que pudiera ocultarse en la oscuridad. A sus 23 años, Isabel conocía cada recoveco del castillo mejor que la historia de su propia vida. Prefería los turnos nocturnos. Era cuando las voces se callaban y el silencio le permitía existir sin sentirse observada. Su tarea era simple: revisar velas, puertas, ventanas. Pero en esas horas solitarias, sus dedos siempre buscaban el medallón de plata escondido bajo su vestido. Era lo único que quedaba de su madre, junto con un puñado de palabras nunca del todo comprendidas. En la pieza brillaba un blasón, un león rampante sobre un campo de lirios, un símbolo que siempre la había inquietado. Pero aquella noche algo pesaba sobre los muros. El aire olía distinto, como si el castillo contuviera la respiración. Por la tarde, don Rodrigo había anunciado con solemnidad que su excelencia el duque, don Fernando Alejandro de Almodóvar, había partido hacia Madrid por asuntos urgentes. «El ducado queda bajo mi tutela», había declarado con voz demasiado satisfecha. Isabel recordaba perfectamente cómo un escalofrío le recorrió la espalda al escucharlo. Desde entonces, rumores inquietantes se habían esparcido entre los criados. 2 sirvientes despedidos sin explicación, puertas cerradas que antes estaban abiertas, y don Rodrigo paseando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si hubiese ganado una batalla que nadie más entendía. Isabel subía la escalera de caracol hacia el ala norte, aquella sección del castillo abandonada desde hacía años por su lejanía y por las historias de que allí vagaban ecos del pasado. Su ronda la obligaba a revisar las ventanas que miraban al acantilado, aunque su instinto siempre protestaba ante esa zona. Entonces lo escuchó, un gemido, bajo, ahogado, tan inesperado que Isabel se detuvo en seco. Contuvo la respiración, con el corazón repicando contra sus costillas. El silencio volvió a caer, denso, pero solo por un instante. El sonido resonó otra vez, más doloroso, más humano. No era el viento. Provenía de los aposentos antiguos, habitaciones que habían pertenecido a generaciones de duques y que, según todos, permanecían cerradas desde hacía décadas. El corazón de Isabel golpeaba con fuerza. Si su excelencia estaba en Madrid, ¿quién podía estar sufriendo allí? El ala norte estaba clausurada. Nadie tenía motivos para entrar. Y sin embargo, alguien gemía detrás de sus muros. Isabel permaneció inmóvil.
Sabía que don Rodrigo no perdonaba ninguna curiosidad y que un paso en falso podía costarle su puesto, quizá algo peor. Pero el gemido volvió a escucharse, esta vez tan débil que helaba la sangre, como un último ruego antes del silencio eterno. Ella no era impulsiva. Había aprendido a sobrevivir callando. Pero había algo en su interior, una fuerza obstinada heredada de su madre, que no le permitía volverse de espaldas al dolor ajeno. Eligió avanzar. Con la vela alzada, caminó hacia la puerta de madera oscura. Su mano tembló al rodear el pomo. La puerta cedió con un chirrido, entreabierta, como si alguien la hubiese intentado cerrar sin fuerza suficiente. Entró. El olor la golpeó de inmediato. Sangre fresca, sudor enfermo, un dejo metálico que le revolvió el estómago. La luz temblorosa apenas iluminaba la cama de dosel cubierta de polvo, las telarañas suspendidas como velos de luto. Pero bastó un relámpago de claridad para que Isabel viera al hombre tendido sobre las sábanas manchadas. Su respiración superficial levantaba apenas el pecho. La vela casi se le escapó de las manos. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Era su excelencia, el duque don Fernando Alejandro de Almodóvar. Pálido como la cera, el cabello pegado a la frente por la fiebre, la camisa blanca rasgada y empapada en una mancha carmesí que no dejaba de expandirse. Sangre, demasiada sangre. El duque no había partido hacia Madrid, estaba allí, oculto, herido, abandonado a su suerte mientras su tío celebraba su supuesta partida. La magnitud del engaño la atravesó como una daga. Don Rodrigo sabía, no solo sabía, había permitido esto. Quizá lo había provocado. Isabel se acercó al lecho con piernas que no sentía. Podía oír su propio pulso zumbando en los oídos. Los ojos del duque se abrieron lentamente, como si emergiera del borde de un sueño febril. Su mirada pasó a través de ella, confusa e incapaz de enfocarse. Al cabo de un instante, sus labios agrietados se movieron. «No le digas a nadie», murmuró, la voz quebrada. «Si mi tío descubre que estoy vivo, terminará lo que empezó». Su mano buscó la de ella, apenas rozando su manga. «Por favor, confío en ti». La mano cayó, inerte. Isabel quedó sola en esa habitación muerta, con un duque que agonizaba, un secreto que podía destruirla y una elección que marcaba un antes y un después. Y en ese instante lo comprendió con absoluta certeza. Don Rodrigo había intentado matar a su sobrino, y ahora ella era la única persona capaz de impedir que lo lograra. Durante las semanas siguientes, Isabel María vivió dos vidas. De día, era la criada silenciosa que barría corredores bajo la mirada afilada de don Rodrigo, procurando no dar motivo alguno para que sospechara. De noche, cuando los pasillos dormían y el castillo parecía respirar más hondo, se convertía en sanadora y guardiana de un secreto que podía costarle el alma. Su existencia se dividía como una llama doble, discreta para el mundo, feroz en la oscuridad. La primera noche fue un torbellino de improvisación y miedo. Isabel desgarró parte de sus enaguas para fabricar vendajes, robó agua de la cocina con el corazón latiendo en la garganta y recordó cada enseñanza de hierbas que su madre le había transmitido en susurros de amor. Fernando ardía entre fiebre y delirio, murmurando palabras inconexas cargadas de traición y sangre. Isabel limpiaba heridas profundas con manos temblorosas, sintiendo bajo sus dedos el latido débil, pero insistente, de un hombre que se aferraba a la vida. Los días se hicieron semanas. Isabel, siempre vigilante, robaba vendas del almacén, preparaba infusiones de lavanda, romero y corteza amarga, y cada noche ascendía por la escalera del ala norte con pasos ligeros, temiendo que en cualquier momento alguien escuchara su respiración acelerada. Era un camino que solo ella recorría, entre sombras que parecían guardar el secreto con ella. Fernando mejoraba poco a poco.
En la tercera noche logró beber el té sin derramarlo. En la quinta abrió los ojos sin hundirse inmediatamente en pesadillas, pero la paz duró poco. En la cuarta noche, apenas Isabel cruzó el umbral del aposento abandonado, supo que algo iba mal. El aire estaba denso, irrespirable. Fernando yacía inmóvil, la piel ardiendo, los labios agrietados murmurando palabras sin sentido. La infección había llegado con violencia. No, no todavía, susurró Isabel, arrodillándose a su lado con desesperación que no intentó ocultar. Fernando entreabrió los ojos, nublados por la fiebre. «Madre, tengo frío. No me dejes», murmuró con voz desgarrada. Aquel ruego, nacido de un hombre que en la corte era temido y respetado, le partió el corazón. En ese instante, Isabel ya no veía al duque de Almodóvar. Veía a un hijo perdido, a un hombre herido, a una vida que pendía de su determinación. «Estoy aquí», dijo, tomando su mano ardiente entre las suyas, «y no voy a dejarte solo». Comenzó entonces una batalla contra la muerte. Cambió compresas empapadas en agua fría una y otra vez. Obligó a Fernando a beber infusiones amargas. Limpió las heridas inflamadas con manos firmes pese al temblor. Y cuando la fiebre lo arrojó a un delirio feroz, Isabel se atrevió a hacer lo impensado. Se sentó en el borde del lecho y sostuvo su rostro entre sus manos, acercándolo a la calma. «Fernando», dijo con una fuerza que no sabía que poseía, «vas a vivir. ¿Me oyes? No te voy a dejar morir. No mientras yo respire». Algo en su voz atravesó la neblina febril. Fernando se detuvo, respiró, y sus ojos, aunque velados, la encontraron por un instante. «Ángel», murmuró, «eres un ángel». «Soy Isabel», respondió ella, con una suavidad que contrastaba con su determinación, «y voy a salvarte igual». Cuando al amanecer del quinto día la fiebre finalmente cedió, Fernando cayó en un sueño profundo. Isabel, agotada hasta los huesos, se derrumbó en la silla sin soltar su mano. Así los encontró Miguel horas después. El criado personal del duque llevaba noches sin dormir, inquieto por presentimientos que no sabía explicar. Aquel amanecer, incapaz de seguir esperando, había subido al ala norte movido por un instinto antiguo. Al abrir la puerta, vio la silueta de su señor con vida y a una criada dormida a su lado, sosteniendo su mano como si de ello dependiera el mundo. «Por todos los santos», murmuró Miguel. El sonido despertó a Isabel, que se puso de pie sobresaltada, pálida como la cera. «Miguel, por favor». «Está vivo», susurró él, acercándose con reverencia. «Pero don Rodrigo dijo que había partido a Madrid». «Don Rodrigo mintió», respondió Isabel sin dudar. «Y si descubre que su excelencia está aquí, terminará lo que empezó». Tragó saliva. «Miguel, te lo ruego, necesitamos tu ayuda». El criado la miró largo rato, midiendo su sinceridad, su miedo, su valentía. Había sido salvado por el padre de Fernando años atrás. La gratitud corría en su sangre. Finalmente, inclinó la cabeza. «Ayudaré», dijo, «pero no podremos hacerlo solos». Así, doña Beatriz se unió al círculo de conspiradores. La anciana, que había servido al ducado por más de 40 años, se llevó las manos al rostro al ver a Fernando con vida. «Siempre supe que ese Rodrigo era una serpiente», murmuró con voz trémula. «Haremos lo necesario para protegerlo». Con Miguel proporcionando medicinas y comida, y Beatriz cubriendo las ausencias de Isabel, el secreto comenzó a sostenerse. Día tras día, Fernando recuperó fuerzas. Una semana después, ya podía sentarse. 2 semanas más tarde, caminar hasta la ventana apoyado en el brazo de Isabel. Y cada noche, entre silencios y respiraciones compartidas, las conversaciones se volvieron más profundas, más personales, más peligrosas para los corazones de ambos.
Fernando le contó sobre la emboscada, sobre las cicatrices que reconoció en los atacantes, sobre la certeza del complot de su tío. Le habló de su padre, de la corte plagada de traiciones, de la infidelidad que lo había dejado marcado para siempre. «Pero contigo es distinto», dijo una noche. Su voz baja, cargada de algo que Isabel temía nombrar. Ella también habló. Contó de su madre, de las palabras sobre sangre noble que siempre la habían confundido, de la soledad que la había acompañado toda su vida. «Siempre sentí que no pertenecía del todo a ningún sitio», confesó, tocando el medallón escondido. Y en una noche en que la luna apenas entraba por la ventana, mientras Isabel cambiaba el último vendaje, sus manos se rozaron y permanecieron así. El mundo pareció detenerse. Sus respiraciones se entrelazaron. «Isabel», susurró Fernando. Su nombre sonó como un descubrimiento, pero antes de que nada pudiera ocurrir, pasos resonaron en el pasillo. Isabel se apartó bruscamente justo cuando Miguel entraba, pálido. «Don Rodrigo acaba de anunciar», dijo con voz tensa, «que ha recibido noticias de Madrid. Dice que su excelencia ha muerto en un accidente». Tragó aire. «Ha comenzado los preparativos para asumir el ducado». El silencio cayó como una espada. Fernando cerró los ojos, conteniendo la furia. Isabel sintió un vértigo punzante, y ambos comprendieron, sin palabras, que la oscuridad apenas empezaba a cerrarse sobre ellos. Con el pasar de las semanas, mientras don Rodrigo afianzaba su control sobre el ducado con una rapidez inquietante, las noches entre Isabel y Fernando cambiaron de naturaleza. Lo que había comenzado como supervivencia se transformaba poco a poco en algo más profundo, una intimidad nacida del peligro, del secreto compartido y de miradas que ya no podían negar lo que sentían. Eran dos almas escondidas en la penumbra, unidas por la verdad que el mundo jamás aceptaría. Fue en una de aquellas noches silenciosas cuando el destino decidió alterar su rumbo. Isabel ayudaba a Fernando a ponerse una camisa limpia. El roce accidental, la cercanía, el temblor leve de sus dedos, todo hacía que el aire pareciera más espeso. Pero entonces ocurrió. La delicada cadena de plata que Isabel siempre llevaba oculta se enganchó en un botón. El sonido al quebrarse, un chasquido suave, casi íntimo, resonó en la habitación. El medallón cayó al suelo. Fernando se agachó antes que ella, y cuando lo alzó hacia la luz, su expresión cambió por completo. La vela tembló, y con ella, el mundo de Isabel. «Este escudo», murmuró, como si temiera que su voz pudiera romper algo sagrado. «Lo conozco. León rampante, lirios, es el símbolo de los Santillana». Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Santillana?» «El marqués de Santillana era amigo de mi padre». Fernando frunció el ceño, pensativo. «Murió hace más de una década, sin herederos legítimos». Levantó la vista, clavándola en ella con intensidad peligrosa. «Isabel, ¿de dónde sacaste esto?» El silencio se tensó hasta doler, y entonces las palabras reprimidas durante años brotaron solas. Isabel habló de su madre, de las frases enigmáticas sobre sangre noble, de aquel medallón que había sido su único legado. Mientras hablaba, Fernando no apartaba la mirada de ella, como si cada frase encajara en un rompecabezas que esperaba desde hacía demasiado tiempo. «Tenemos que hablar con doña Beatriz», dijo Fernando por fin. «Ella conoce esta casa mejor que nadie. Quizá recuerde algo». Trajeron a la anciana esa misma noche. Doña Beatriz tomó el medallón entre sus dedos rugosos y, al verlo, su rostro se descompuso. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodarle por las mejillas. «Sabía que este día llegaría», murmuró. «Tu madre, Carmen, fue el gran amor secreto del marqués de Santillana». Isabel sintió cómo el mundo se le estrechaba. «Mi madre y él. Yo los vi», confesó Beatriz, la voz temblando. «Vi cómo él la miraba.
Vi cómo ella lloró cuando lo obligaron a un matrimonio conveniente. Y vi cómo él sufrió al no poder reconocerla a ti. Pero te quería, niña, te quería con el alma. Fernando se acercó un paso, como si necesitara estar más cerca. ¿Existe alguna prueba? El padre Tomás, respondió la anciana. Él era confesor del marqués. Si alguien sabe la verdad, es él. La revelación dejó a Isabel sin aliento. Toda su vida había sido una sucesión de dudas. ¿Por qué se sentía fuera de lugar? ¿Por qué aquel medallón la quemaba como una promesa incompleta? Ahora, por fin, aparecía una puerta. Pero el cambio más profundo no fue ese. Fue lo que ocurrió después. Esa misma noche, cuando Isabel entró en el aposento, encontró a Fernando de pie junto a la ventana, completamente recuperado. La luna delineaba su figura y los jardines parecían contener el aliento. Al oírla, él se volvió. Isabel, dijo, y su nombre sonó como un juramento. Hay algo que ya no puedo callar. Su mirada la atrapó como un lazo invisible que la mantenía quieta. Durante semanas has sido mi fortaleza. Me has visto en mis peores momentos y nunca retrocediste. Has puesto tu vida en riesgo por mí y yo... Se acercó un paso más. El calor de su cuerpo la alcanzó antes que su mano. Isabel contuvo la respiración. Yo me he enamorado de ti. El corazón de Isabel se estremeció. Sintió un temblor subirle por los brazos hasta la garganta. Fernando, no puedo. Escúchame. Su voz era baja, casi un susurro. El silencio entre ellos vibraba como una cuerda tensa. Ahora sabemos que tu sangre es noble. La posibilidad existe. Isabel apartó la mirada un segundo. No quería que él viera el miedo en sus ojos, ni el anhelo. ¿Y qué dirá el mundo? Susurró. Soy hija natural de un marqués muerto. No tengo título, ni nombre, ni protección. Fernando alzó la mano y rozó con los dedos la línea de su mandíbula, apenas. La piel de Isabel se erizó. Entonces que el mundo arda, respondió con voz grave. Lo que siento por ti no se negocia. Extendió su mano hacia ella. Isabel la miró como se mira un precipicio, con miedo y deseo. Finalmente la tomó. La corriente fue inmediata. Un calor recorrió sus venas desde la yema de los dedos hasta el pecho. Fernando la atrajo con lentitud, sin romper el contacto visual. El aliento de él chocó con el de ella, tibio y entrecortado. Isabel sintió su perfume, el leve aroma a piel limpia, hierbas y algo profundamente masculino, y se perdió en esa cercanía. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. El beso comenzó suave, apenas un roce que temblaba entre duda y certeza. Luego se profundizó, lento, intenso, sin prisa pero sin retorno. Las manos de Fernando rodearon su cintura con reverencia. Las de Isabel se aferraron a su camisa como si soltarlo significara caer. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Ambos respiraban con dificultad, como si hubieran cruzado una tormenta. Encontraremos la verdad. Buscaremos al padre Tomás. Tomaremos lo que la vida nos negó. Isabel apenas podía hablar. Estoy contigo, dijo al fin, y su voz era una promesa nacida del alma. Pero justo entonces, pasos resonaron en el pasillo. Miguel irrumpió, pálido. Don Rodrigo acaba de anunciar en el gran salón que su excelencia ha muerto en un accidente en Madrid y ha comenzado los preparativos para asumir el ducado. El silencio hirió. Fernando cerró los ojos, furioso. Isabel sintió el golpe como una sentencia, y los tres supieron que el peligro acababa de adquirir un nuevo rostro. Semanas después, cuando la primavera comenzaba a rendirse ante el calor del verano, Fernando e Isabel emprendieron el viaje más decisivo de sus vidas. Buscar al padre Tomás no era solo una tarea, era un salto hacia verdades ocultas durante más de 20 años. Y cada paso que daban, alejándose del castillo, era un recordatorio de que ya no podían volver atrás.
La pequeña iglesia se alzaba en la aldea al pie del castillo, silenciosa a la luz del anochecer. Miguel los acompañaba a distancia, vigilante entre sombras. Fernando caminaba con la determinación de quien está listo para enfrentarse a su pasado. Isabel, con el corazón desbocado ante la posibilidad de que su vida fuese otra de la que había creído. Cuando entraron en la sacristía, el padre Tomás levantó la vista y el mundo pareció detenerse. «Gracias a Dios que estás vivo», murmuró, con lágrimas silenciosas colgando de sus pestañas. «Mi tío ha tejido un velo de mentiras», respondió Fernando. «Pero no hemos venido por él». Se volvió hacia Isabel, ofreciéndole su mano en un gesto tan natural que la hizo temblar. «Hemos venido por la verdad». El sacerdote observó a Isabel, y su rostro perdió el color. «Isabel María, hija de Carmen». La voz se le quebró. Tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Isabel sintió un nudo en la garganta. Algo profundo, antiguo, se estremecía en esa mirada que la atravesaba. «Padre, necesito saber quién soy». El silencio se hizo espeso. El sacerdote cerró los ojos con dolor, como quien lleva demasiado tiempo sosteniendo un secreto demasiado grande. «Sabía que este día llegaría», susurró. «He rezado para tener fuerzas cuando ocurriera, y para que Dios me perdonara por callar tanto tiempo». Con paso lento, casi ceremonial, se acercó a un nicho detrás del altar. Sacó un pequeño cofre de madera y lo abrió con una llave oculta entre sus ropas. De su interior extrajo un pergamino sellado con cera roja, el blasón de los Santillana claramente visible incluso bajo el polvo del tiempo. «El marqués me confió este documento antes de morir», dijo, sosteniéndolo con reverencia. «Me pidió que lo guardara hasta que llegara la hora, y ahora ha llegado». Sus manos temblaban cuando lo extendió hacia Isabel. Fernando tuvo que cubrir los dedos de ella con los suyos para ayudarla a sostenerlo. «Léelo», dijo el sacerdote. «Es tu derecho». Isabel rompió el sello. El pergamino crujió como si despertara de un sueño de décadas. Comenzó a leer, pero su voz se quebró casi de inmediato. «A quien corresponda ante los ojos de Dios Todopoderoso», respiró hondo, el corazón desbocado. «Yo, don Luis de Santillana, reconozco que Isabel María, hija de Carmen la costurera, es sangre de mi sangre». Las palabras golpearon el aire como campanadas. Fernando apretó su mano, firme. Isabel sintió que el suelo desaparecía. Su vida entera se reordenaba en un solo instante. «Él me conoció», murmuró. «Mi padre me conoció». El padre Tomás se arrodilló frente a ella. «El marqués te sostuvo en sus brazos, te amó, luchó contra su miedo, pero la sociedad lo habría destruido a él y a ti. Carmen quiso protegerte, por eso guardó silencio». Isabel apretó el pergamino contra su pecho como si temiera que el documento pudiera evaporarse. Lágrimas resbalaban silenciosas por su rostro. «Mi madre me protegió, mi padre me amó, y yo nunca lo supe». Fernando se inclinó ante ella tomándole el rostro con delicadeza. «Ahora tienes la verdad, y yo estaré contigo para lo que venga». Sus palabras fueron un ancla, un refugio. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó ella, temerosa. «Significa que nadie podrá decir que no eres digna de mí». La voz de Fernando ardía con convicción. «Isabel, quiero que seas mi esposa, mi duquesa, mi igual». El corazón de Isabel dio un vuelco. Aquello era un sueño que jamás se habría atrevido a soñar. «¿Y si mi linaje no basta? ¿Y si el mundo nos aplasta? Entonces que lo intente», respondió Fernando con una calma feroz. «No volveré a dejar que nadie dirija mi vida, ni mi tío, ni la corte, ni el miedo». Extendió su mano hacia ella, igual que en la noche del primer beso. Isabel la tomó. En ese instante, algo se selló entre ellos. Un pacto nacido no solo del amor, sino de la verdad recién desenterrada. Un pacto que ningún título podía comprar. «Regresaremos al castillo mañana», dijo Fernando. «Me mostraré vivo ante todos,
y anunciaré mi intención de casarme contigo. El padre Tomás juntó las manos, emocionado. Dios bendiga esta unión. El amor verdadero merece la luz. Pero incluso en ese momento de esperanza, un presagio oscuro parecía flotar en el aire. Miguel, desde la puerta, observaba con una sombra de preocupación. Sabía que don Rodrigo no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que un hombre que había intentado matar una vez, podía intentarlo de nuevo. Aún así, Fernando e Isabel no retrocedieron. A la luz frágil de unas velas que temblaban como si advirtieran del peligro, la verdad del pasado cambió el curso de dos vidas y selló una guerra que estaba por estallar. La noche siguiente, el gran salón del castillo resplandecía bajo la luz de cientos de velas que ardían como si compitieran con la arrogancia del hombre sentado en la cabecera. Don Rodrigo, vestido con brocado oscuro y sonrisa de victoria pintada en los labios, presidía un banquete suntuoso preparado para celebrar lo que él consideraba su coronación anticipada. La mesa, cubierta de plata y cristales importados, estaba colmada de manjares dignos de la corte real. Los nobles invitados alzaban copas, algunos por compromiso, otros por temor, mientras los criados se movían silenciosos como sombras. «Amigos míos», proclamó Rodrigo con voz engolada, levantando su copa de plata, «es con profundo y doloroso deber que asumo las responsabilidades que mi querido sobrino, que Dios tenga en su gloria, ya no puede llevar». Un murmullo de compasión impostada recorrió el salón. Nadie osaba contradecirlo. Nadie lo habría hecho, de no haber sido por el estruendo que estalló en ese instante. Las puertas dobles se abrieron de golpe, chocando contra las paredes con fuerza suficiente para silenciar al mundo entero. La música se detuvo, los murmullos murieron, las risas quedaron congeladas, un aire frío atravesó el salón, y allí, enmarcado por la oscuridad del corredor como un espectro que volvía del más allá, apareció Fernando Alejandro de Almodóvar. Vestía el atuendo formal de su rango, el escudo ducal bordado sobre su pecho con hilos dorados que parecían brillar por su propia luz. Su postura era firme, su mirada afilada y resuelta. Caminó hacia el interior del salón con paso seguro, cada pisada anunciando la caída de un reino construido sobre mentiras. El caos explotó. Varias mujeres gritaron creyendo ver un fantasma. Un caballero dejó caer su copa, el vino tiñendo el mantel como sangre derramada. Otros retrocedieron, santiguándose o llevándose la mano a la boca. Rodrigo se puso de pie de un salto, blanco como la cera de las velas. Esto es imposible», murmuró con voz quebrada. «Imposible. Fernando murió en Madrid. Yo mismo recibí la noticia». «Noticias que tú forjaste, tío». La voz de Fernando resonó grave, contenida, implacable. «Después de contratar bandidos para asesinarme, después de planear mi muerte para quedarte con algo que jamás te perteneció». «¡Mentiras!», chilló Rodrigo, esforzándose por recuperar su porte. «Este hombre es un impostor, un farsante desesperado que quiere robar el ducado que justamente me corresponde ahora que él ha fallecido. Legítimamente». Fernando avanzó un paso, y su presencia era tan poderosa que varios nobles se apartaron instintivamente. «¿Llamas legítimo al asesinato, a los años de robo sistemático del tesoro del ducado, a tu crueldad hacia los arrendatarios y sirvientes desde que pensaste que estarías libre de toda consecuencia?» Los invitados murmuraban entre sí, atónitos, inseguros. La tensión era un hilo a punto de romperse. Rodrigo, viendo que la duda le servía, aprovechó la confusión. «¡Pruebas!», exigió, golpeando la mesa con el puño. «¿Dónde están tus pruebas? Cualquiera puede gritar acusaciones sin fundamento». Fernando sonrió apenas, una sonrisa sin alegría, cargada de certeza. «Las pruebas están aquí». Como si hubiera estado esperando aquella señal exacta,
Las puertas del salón se abrieron de nuevo. La entrada ceremoniosa estremeció a los presentes. Don Carlos Mendoza, abogado de renombre en Madrid, caminó hacia adelante con paso firme. Su cartera de cuero pesada colgaba de su mano, símbolo de verdades innegables. Tras él avanzaba el padre Tomás, su semblante grave pero decidido. Pero Fernando aún no había mostrado su carta más poderosa. Levantó la mano hacia la entrada. Todos los ojos siguieron el gesto. Y entonces entró Isabel. El salón entero pareció contener el aliento. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, de color índigo profundo. Su medallón, antes escondido como un secreto vergonzoso, brillaba orgulloso sobre su pecho. Caminó con la cabeza erguida, la espalda recta, cada paso envuelto en una serenidad inesperadamente noble. Había una luz en sus ojos que no existía semanas atrás, una fuerza nueva, una verdad asumida. Se colocó junto a Fernando y él la miró con un orgullo tan palpable que ningún noble pudo ignorarlo. Antes de que las pruebas legales hablaran, Fernando habló al corazón de todos. Antes de presentar la evidencia de los crímenes de mi tío, declaró con voz firme pero cálida, quiero que todos sepan que he decidido tomar esposa. Desvió la mirada hacia Isabel y sus ojos brillaron con una ternura que hizo estremecer a más de uno. Esta es Isabel María, hija reconocida del difunto marqués de Santillana. Ella será mi duquesa. Un estallido de exclamaciones recorrió el salón como un trueno. Una condesa se desmayó en los brazos de su marido. Un varón exclamó que aquello era un ultraje a la tradición. Otros murmuraron entre indignación, sorpresa y fascinación. Rodrigo, viendo su última oportunidad, sonrió con crueldad. ¡Una criada!, gritó, señalando a Isabel como si fuera una mancha. «Has perdido la cordura, sobrino. ¿Casarte con una simple criada? Esto prueba que la fiebre te ha trastornado. No estás apto para gobernar». La indignación no era por moral, sino por estrategia. Rodrigo sabía que la aristocracia era su arma final, pero entonces habló el padre Tomás. «Isabel no es una criada», tronó con voz que llenó el salón entero. «Es la hija reconocida del marqués de Santillana, como consta en documento firmado y sellado por él mismo antes de su muerte, documento del cual fui testigo ante Dios». El salón quedó en silencio absoluto. Don Carlos abrió su cartera con solemnidad y sacó el pergamino envejecido. Lo sostuvo en alto, como una reliquia sagrada. «Tengo aquí la carta de reconocimiento paternal, auténtica, sellada con el escudo Santillana, testimoniada por autoridad eclesiástica. Su legitimidad es incuestionable». Rodrigo quedó petrificado, pero lo peor estaba por venir. Miguel irrumpió en el salón cargando una caja pesada de madera. La dejó con fuerza sobre la mesa, haciendo temblar la vajilla. «Los encontré escondidos en un compartimento secreto del escritorio de don Rodrigo. Dentro estaban los libros contables verdaderos, los recibos de pago a los bandidos y las cartas con instrucciones para la emboscada». Don Carlos examinó las pruebas una a una. Su voz se volvió afilada como un cuchillo. «Estos documentos muestran desvíos de fondos durante años. Y aquí», alzó una carta manchada, «están las instrucciones explícitas para el ataque al carruaje del duque, firmadas por usted, don Rodrigo». No había escape. Rodrigo, desesperado, miró alrededor buscando apoyo. Todos retrocedieron, horrorizados por su traición. En un arranque de pánico, intentó huir hacia la puerta, pero los guardias de Fernando lo interceptaron. Lo sujetaron mientras él pataleaba y vociferaba amenazas vacías. «Esto no ha terminado. La sociedad los destruirá. Nadie aceptará esta unión. Llévenselo», ordenó Fernando con voz helada. Los gritos del usurpador se perdieron en la distancia mientras lo arrastraban fuera del salón.
Los días siguientes fueron una tormenta de investigaciones, declaraciones y verificaciones minuciosas. Don Carlos examinó cada registro, cada recibo, cada sello. Se reconstruyó el entramado de corrupción de Rodrigo hasta el último detalle. Pero incluso tras su caída oficial, el peligro no había desaparecido. Una tarde de principios de verano, mientras el sol teñía los jardines de oro, Isabel paseaba entre los rosales. Era un momento breve de paz y una trampa perfecta. De los setos surgieron hombres enmascarados. Uno la agarró por el brazo, apretándolo con tanta fuerza que le arrancó un grito. Otro intentó cubrirle la boca. Isabel luchó con fiereza, arañando, mordiendo, golpeando. El sabor metálico de la sangre ajena llegó a su boca, pero no se detuvo. «¡Suéltenme!», gritó con toda su fuerza. Miguel fue el primero en llegar, lanzándose como un torbellino contra el atacante más cercano. El hombre cayó al suelo, pero había tres más. Fernando apareció segundos después, sin espada, pero con la determinación de un hombre que ya había vencido a la muerte una vez. Se enfrentó a los agresores con golpes precisos, movimientos entrenados, fuerza nacida del miedo de perder lo que más amaba. En cuestión de instantes, los atacantes estaban reducidos o huyendo. Fernando corrió hacia Isabel, tomándola entre sus brazos. Ella temblaba. «¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien». «Estoy bien», murmuró ella, aún respirando con dificultad. «Intentaron llevarme, pero tú llegaste». Fernando cerró los ojos, la frente apoyada en la de ella. «Casi te pierdo», susurró con voz rota. «Casi te pierdo. Pero no me perdiste. No me perderás». Los guardias capturaron a dos atacantes, quienes confesaron que Rodrigo, desde prisión, había ordenado el secuestro, su última mano de venganza. El juicio se celebró una semana después, con un juez real presidiendo. Las pruebas eran aplastantes. Cada documento confirmaba la cadena de traición. Los bandidos testificaron. El intento de secuestro selló el destino del traidor. El veredicto: culpable de todos los cargos. La sentencia: exilio perpetuo, confiscación de bienes, prohibición del apellido Almodóvar bajo pena de muerte. Rodrigo fue enviado encadenado al puerto, sus gritos mezclándose con el bramido del mar. Finalmente, llegó el mensajero real con la respuesta desde Madrid. El decreto del rey Fernando VI confirmaba la sangre noble de Isabel María y autorizaba, de manera excepcional, su matrimonio con el duque. Isabel cayó de rodillas, abrumada. Fernando se arrodilló con ella tomando sus manos. «Ya está hecho», susurró él. «Nadie podrá separarnos». Y en su abrazo, la oscuridad que los había unido dio paso a un amanecer nuevo. En el solsticio de verano, cuando la luz parecía extenderse más allá del horizonte como una promesa eterna, la pequeña capilla del castillo resplandecía de un modo casi celestial. No era la riqueza lo que la embellecía, sino el significado del día, un cierre, un renacer, un acto de amor que había vencido sombras que parecían imposibles de atravesar. Isabel despertó con el primer rayo dorado deslizándose sobre su rostro. Doña Beatriz, que había velado su sueño como si fuese su propia hija, sonreía entre lágrimas. «Ha llegado tu día, niña querida», susurró con voz temblorosa. «El día en que todo tu dolor encuentra su recompensa». El vestido de seda marfil reposaba sobre la silla cercana. Era sencillo, elegante y profundamente ella. La mujer que había amado a un duque en la oscuridad y ahora caminaba hacia él en plena luz. El medallón de plata brillaba sobre su pecho, ya no como secreto vergonzoso, sino como símbolo de identidad, de origen, de un amor que había sobrevivido al silencio, al miedo y a la muerte. Cuando las campanas comenzaron a sonar al mediodía, Isabel cruzó lentamente el corredor de piedra.
Durante años lo había recorrido como sombra invisible, como sirvienta a la que nadie miraba. Hoy lo hacía con la frente en alto, con pasos que resonaban como anuncio de destino. Los criados la observaban desde las puertas. Los campesinos se asomaban desde las ventanas. Todos sabían lo que significaba aquel día. Su triunfo era también el de ellos. La capilla estaba decorada con delicadeza, lirios blancos en honor a su madre, rosas amarillas por la esperanza y ramitas de lavanda que perfumaban el aire. Las velas ardían en todo rincón, proyectando una luz cálida que hacía parecer que los vitrales respiraban. Fernando la esperaba al frente, junto al altar. Vestía de manera impecable, pero nada en su porte era tan impresionante como la expresión que se dibujó en su rostro al verla entrar. Era amor, amor absoluto, amor sin reservas, amor que había sufrido, luchado, resistido y vencido. El padre Tomás inició la ceremonia con voz que temblaba de emoción contenida. Estamos reunidos en este día sagrado, el más largo del año, cuando la luz vence a la oscuridad, para unir estas dos almas que han conocido el dolor y la esperanza. Los votos fueron sencillos, pero llenos de significado. Fernando prometió amarla como la había amado en los momentos más oscuros, cuando apenas podía respirar entre fiebre y miedo, y aún así encontró en ella un faro. Isabel prometió caminar a su lado con valentía, sin esconder jamás su origen ni su verdad. Cuando intercambiaron los anillos, uno de oro con rubí y la inscripción Amor vincit omnia, y el sencillo que Isabel había hecho para él, la capilla entera pareció contener el aliento. «Por el poder que me ha sido concedido», proclamó el padre Tomás, con lágrimas en los ojos, «los declaro marido y mujer». El beso fue suave al principio, casi reverente, como si temieran romper el milagro que vivían. Luego se profundizó con la fuerza de todas las noches de dudas, de todas las heridas curadas, de todas las palabras susurradas en la penumbra. Era promesa, era libertad, era un futuro compartido. Los meses siguientes transformaron el ducado. Isabel, lejos de encerrarse en privilegios, se convirtió en la voz de quienes nunca habían tenido una. Visitaba aldeas, escuchaba a campesinos, organizaba escuelas, abría espacios para que mujeres y niños aprendieran a leer. Utilizaba su conocimiento de hierbas para aliviar enfermedades. Fernando gobernaba a su lado, fortalecido por un amor que lo había salvado literalmente de la muerte. El ducado prosperó. Los rumores viajaron más rápido que el viento. El ducado del amor. Lo llamaron primero con burla, luego con admiración, hasta que una mañana de primavera Isabel despertó con una certeza dulce, profunda, irrebatible. Buscó a Fernando entre los rosales, los mismos que habían sido testigos de tantas luchas silenciosas. «Vamos a tener un hijo», dijo con voz suave, temblorosa y luminosa a la vez. Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas instantáneas. La abrazó con una delicadeza reverente, como si sostuviera en sus manos el milagro más preciado. «Nuestro hijo crecerá en la luz, Isabel, sin secretos, sin miedo, sin sombras, como nosotros», respondió ella, apoyando la frente en la de él, y mientras el sol ascendía, bañando la tierra en brillo dorado, supieron que lo habían logrado, que los gemidos de dolor que alguna vez resonaron en la oscuridad se habían transformado en suspiros de felicidad bajo la luz del día, y esa luz, por fin, sería eterna. Gracias de corazón por quedarte hasta el final de esta historia. Deja en los comentarios la palabra romance para marcar tu presencia. Te invito con cariño a suscribirte al canal y activar la campanita en todas para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Muchas personas disfrutan y elogian nuestros relatos, pero todavía no se suscriben. Y es importante aclarar, la suscripción es totalmente gratuita.
Al hacerlo, nos ayudas muchísimo a seguir creando más historias llenas de emoción para ti. Te esperamos en la próxima. Bendiciones.